Inchimpu Shilkatofe, Maimato Gelanta in Mapuchingen. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilando fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, pago tu toldo, semilla, pascuala, me todo seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Llénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Welcome everybody. With this short video, I will just do a little bit of housekeeping before we kick off our Chile session. We do have translation available. This is how you access your translation on your computer. Just go to the bottom of your screen, click on the interpretation button. Sometimes it's hidden under more, and then select the language that you would like to hear this session in. If you are joining from your phone, this is how it will look like. There are 3 small buttons or dots at the bottom of your screen. Hover over them, go to language interpretation and select the language that you would like to hear this session in. And finally, we will have a bit of conversation and smaller groups in this session. So we will make breakout groups, and to help me to group you together with people that speak the same language, I would ask you to rename yourself. So that's how you can do it. You can go to your own video with your own face. Go to the 3 little dots at the top right corner of your screen
click on rename and just put the languages that you feel comfortable with in front of your name. I also want to remind you that this session is going to be recorded. You will only ever appear in the recording if you unmute yourself and speak. We will not record the breakout rooms. So if in the main session you unmute yourself, you might appear in our session recording. If you do not want that, you can write us an email to the email address that we're just dropping in the chat. And we will edit you out. So no worries, if you don't want to appear, there is no need for that. And with that, I will hand over to Justin to give us all a formal welcome from the Reworlding team. Yes, thanks, Teresa. Thank you so much. And yeah, welcome from the Reworlding team, which is Dita doing everything in the background and Teresa having done everything before, and Eva holding everything together well. And then there's me here, being here too. And we had a lovely session just before this from the East Africa Assemblies, and we'll be moving on to Scotland after. But just now, really, really happy that Puli, despite being a bit unwell, has managed to join us and to give us the story of what's been happening in Chile, so that we can be listening to how people assemble in different ways in different parts of the world. And there's huge learning from this morning, and I'm sure there will be from this and also from the next session. And I've asked David Lees if he can respond afterwards. Doesn't have to take long, David, just whatever's in your heart to respond with after this. But I just want to hand over to Puli, who's from Democracia Viva. You can hear I have no Spanish whatsoever. And maybe you can introduce yourself and introduce your work and what's been happening in Chile. And thank you so much for coming. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a todas las que están aquí dándose este tiempo para escuchar, para vernos, para encontrarnos, para aprender también y saber que habemos muchas personas en distintas partes del mundo haciendo cosas muy distintas para cambiarlo, y eso es muy hermoso. Partimos con esta canción que, como puse en el chat, se llama Shock. Es de una artista chilena que se llama Ana Tijoux. Y antes de comenzar a explicar lo que vengo a contarles de las historias de Chile, me gustaría que también pudieran comentar en el chat qué reacciones, qué sensaciones les provoca, o cómo partimos esta sesión. Sé que algunos vienen de la sesión anterior, que estuvo muy emotiva. Yo pude sumarme un ratito pequeño y pude sentir como, bueno, toda la felicidad, toda la esperanza y toda como la energía positiva en torno a eso. Entonces sé que eso también viene en otro mood, tenemos una historia distinta que contar, así que si pueden escribir en el chat sus impresiones o sus sensaciones sobre todo, se los agradezco. Bueno, mi nombre es Paulina, aunque nadie me dice Paulina, todos me llaman Puli, soy chilena, vivo en Barcelona hace 3 años, que es justamente el tiempo, 3 años, en los que mi país ha cambiado de manera radical. Soy parte de una organización que se llama Democracia Viva, que significa, bueno, Democracia Viva, y que estamos buscando transformar, abrir espacios de participación para las personas, y que nace justamente en el contexto del estallido social que ocurrió desde octubre del año 2019. Estoy leyendo sus comentarios del chat de sus sensaciones. Hablan de justicia, de grietas, de también temor del legado de Pinochet, y justamente desde ahí, desde ahí quiero partir contando esta historia. La canción que escuchamos salió el 2011, que fue el año de las movilizaciones estudiantiles más grande de la historia del país. Llegaron a ser un fenómeno global, también en otras partes se escuchó, resonaron también con otros procesos de movilización, como los indignados acá en España, como la ocupación de Wall Street, etc. Y ese año yo estaba en la universidad, me acuerdo, y
y fue el año en que hubo un salto masivo de los jóvenes a la política. Yo ahora tengo 34 años, en ese momento tenía 24, 23. Y fue, si bien no es el primer movimiento social más importante, habían habido movilizaciones desde la dictadura de Pinochet en adelante. Fue el momento para mí en que la sociedad chilena tomó conciencia en que el legado de Pinochet, el dictador que estuvo hasta el 89 en Chile, y el laboratorio neoliberal que quedó implantado desde que ellos redactaron la Constitución, desde que los militares redactaron la Constitución, ese legado no iba a cambiar nunca si que no cambiamos la Constitución. Entonces la canción habla también un poco de eso, habla de la doctrina del shock, de la dictadura, de cómo mataron gente, de cómo todavía hay personas desaparecidas de la dictadura de Pinochet, y habla de este laboratorio neoliberal en que se transformó Chile como el ejemplo máximo del neoliberalismo, donde todo es negocio, todo se vende, todo es lucro, la vida y la muerte. La salud, la educación, las pensiones, todo está privatizado. No, los servicios públicos estuvieron fuertemente debilitados, pero no solo eso, sino que además se cedió la propiedad y el control de las finanzas, por ejemplo, las pensiones, la administración de la salud a privados, y en verdad el país quedó desmantelado con una sociedad que venía del miedo y sin acceso a servicios y derechos básicos como el agua, que es privada, como decía anteriormente, educación, salud, pensiones. Incluso, digamos, derechos nuevos, o entre comillas nuevos, como el derecho del consumidor, son mínimos en Chile. Hay como una cultura de abusos que, perdón, que se fue instalando progresivamente desde el 89 en adelante como lo que había, el modelo. Y si bien, como explicaba antes, habían habido movilizaciones sociales anteriores, también de estudiantes, de trabajadores, etc., no fue hasta el 2011, con el movimiento estudiantil, en el que hubo como esa conciencia social, un cambio de conciencia social, en el que fue, ok, esto no es solo una demanda sectorial, no solo la educación, por ejemplo, no solo la salud, esos son los derechos de los trabajadores, sino que tiene que ver con algo estructural, con un modelo que nos oprime, que nos quita libertades, que está hecho para financiar, enriquecer a unos, que aumentó la desigualdad en el país de maneras brutales, donde, bueno, el 1% más rico tiene el 50% de la riqueza del país, y son 5 familias en Chile las que son dueñas de básicamente todo, el mar, los derechos de agua, los negocios de la salud y los negocios de la educación, y de las pensiones. Entonces, el 2011 fue como un primer despertar, una primavera a nivel global, y fue también un momento en que salimos de las universidades y se involucraron las familias. Me acuerdo que mamás, abuelos salían también a las calles a movilizarse y a ser parte de esta demanda, de decir, no queremos más lucro en la educación, queremos, efectivamente, lo dice al final una de las entrevistas como del video, que esto se transforme en un derecho social y que deje de ser un negocio. Del 2011 al 2019, como a nivel personal han pasado muchas cosas, como personalmente quiero como un poco vincular mi trayectoria o mi historia con que da cuenta bastante del proceso social, y cuando un pueblo pequeño no estaba politizada, me fui a vivir a Santiago, y del 2011 al 2019, junto con toda la generación a la que yo pertenezco, fuimos pasando de organizaciones estudiantiles a dar incluso un paso a la disputa institucional del poder. Empezamos a formar nuevos partidos políticos, empezamos a disputar las elecciones, tuvimos nuestros primeros representantes que venían del movimiento estudiantil y que fueron luego diputadas y diputados, como Camila Vallejos, como George Jackson y como Gabriel Boric. El día de hoy es presidente de mi país y que tiene básicamente un año más que yo. Entonces es como una oleada de generación que
que muchas veces, a veces pecamos como de esto, de venir con todo lo nuevo encima, avasallar, y a veces hemos sido injustos en reconocer también la herencia de nuestros antepasados y quienes han luchado antes que nosotros, pero significó una oleada de acumulación y de lectura social, de entender que el conflicto para solucionar nuestros problemas y para mejorar nuestra calidad de vida tenía que ver con la Constitución. Eso también se fue articulando en una iniciativa que se llamaba Marca tu voto, que en las elecciones se podía marcar hace asamblea constituyente en el voto, y había como un conteo paralelo de cuánta gente estaba a favor de esta iniciativa, para en el fondo decir, hay que cambiar la Constitución tiene que ser hecha en democracia y redactada en un espacio democrático representativo de la ciudadanía, como una asamblea constituyente. Esto, desde 2011 al 2019, empezaron a estallar movilizaciones, las pensiones, empezaron también a movilizar un montón de gente en las marchas más masivas, y hasta el 2018, que fue la última ola feminista, donde desde las universidades y los colegios las mujeres saltaron a decir, un poco como en paralelo al Me Too, como no más hay secretos que se están guardando, nuestra vida está en peligro, las instituciones no tienen protocolos de género, no tienen protocolos para cuidarnos, etc. No más de esto, que fue el 2018, que fue, de hecho, fuimos rompiendo récords de movilizaciones sociales y juntando gente, cada vez más gente, y 1 millón de personas en la Plaza de Santiago, acumulando malestar. Esa es la lectura. Y leyendo este malestar, identificando el objeto de este malestar en este sistema que está anclado, aferrado, cerrado con candado y fuego, y escrito con sangre por la Constitución de Pinochet. Y así, en 2019, a propósito de algo muy pequeño, como cuando dicen que una chispa puede prender así el fuego, fue como el ejemplo exacto de esto, una propuesta de alza de 30 pesos, que son 30 céntimos, no es mucho dinero, en el metro, bueno, son mucho dinero defendiendo cuántos ingresos tiene, y, por supuesto. Una alza de 30 pesos en el metro empezó a despertar el malestar, la incomodidad y la movilización de miles de personas. Estudiantes empezaron a saltar como modo de protesta, a saltar los torniquetes del metro, empezaron a hacerse evasiones masivas, y así de repente, un día, ya no había metro funcionando, la gente tenía que caminar, nadie entendía muy bien lo que estaba pasando, pero a la vez la gente sabía que había un reclamo legítimo por esta demanda. Me sirve un segundo. Un reclamo legítimo que también fue, o sea, yo me acuerdo por ejemplo de mi mamá, que no es una persona que tuviera mucha experiencia política o se movilizara tanto en las calles, y decía, yo tampoco pagué el metro, como, no, basta de abusos, basta de abusos, basta de abusos, y el basta de abusos pues se transformó con la consigna principal de la gente que salía a la calle, los abusos que venían justamente de todas partes, de las tiendas que te cobraban intereses abusivos por las compras sin siquiera firmar, de las deudas millonarias por salud, de las deudas millonarias que tenemos quienes hemos estudiado en la universidad sin tener básicamente papás millonarios que nos pagaran la universidad, de las pensiones miserables que reciben 150 euros las personas, y con eso es imposible vivir, etc. Y esta consigna de no más abusos, no más, se transformó en lo que llamamos el estallido social de octubre, y que fue un despliegue de las fuerzas, un despliegue de la gente en la calle, un despliegue de organización, de movilización, de resistencia, de violencia y opresión de parte del Estado. El gobierno, que en ese momento era un gobierno de derecha, no tuvo ningún pudor en ejercer violencia sistemática, desmesurada, quitando la vida de por lo menos 20 personas y los ojos de más de 400 personas que perdieron la vista por los balines que ocupaba la policía en las manifestaciones. Y en torno a todo este caos,
y a esta sensación de ya, como que se acabó, lo que decíamos, se acabó Chile, se acabó, como no hay más. Entre medio de todo esto, de las movilizaciones, del dolor, de la represión, de los gases lacrimógenos, de lo que dolía en el cuerpo, de cómo por primera vez las manifestaciones no eran solo en Santiago, sino que estaban pasando a lo largo de todo el país, y en distintos puntos empezaron a bajarse monumentos colonialistas, a reivindicarse también la historia de los pueblos originarios. Y entre medio de toda esta efervescencia social, también muy dolorosa, había militares en la calle, y eso recordaba fuertemente la dictadura, y como este cambio generacional de nuevo, por ejemplo, mi mamá, que tenía mucho miedo de que hubiesen militares en la calle y tanques, porque recordaba los momentos más oscuros de la historia del país. Nuestra generación, que era como, o sea, estamos cambiando las cosas, estamos un poco en la institución y no, y las generaciones más jóvenes, como más chicas que mi hermano, como de 22 años, que en verdad nunca habían tenido un militar al frente, no tenían miedo a nada, y iban con sus sartenes y le ponían en la cara al militar su sartén, y estábamos todos como, Dios mío, ¿qué está pasando? Entre esa mezcla de cosas, también empezó a emerger la organización a nivel barrial, el reunirse, empezar a juntarse, empezar a hablar, al generar pequeñas asambleas, ni siquiera asambleas, sino como esto, como encuentros espontáneos de conversar con otros, procesar lo que está pasando, compartir la lectura respecto al sistema, porque Chile se acabó, se había acabado en ese momento. Y también desde esta historia del marca tu voto, que promovía el cambio constitucional, se recordaron esas propuestas que ya venían hace mucho tiempo trabajándose, empezaron a poner sobre la mesa, y esto fue en octubre, que fue el mes más violento de las manifestaciones, que continuaron hasta la pandemia, hasta que inició la pandemia, y que en el fondo empezó a haber una prohibición policial de salir a la calle. Y en noviembre del 2019, los partidos políticos de todo el espectro político firman un acuerdo donde se decide que se va a cambiar la nueva constitución, y que esta se va a cambiar a través de se va a decidir en un referéndum, en el que primero, un referéndum de entrada, en el que primero vamos a decidir si se quiere cambiar la constitución o no, y cómo queremos que se cambie, con una comisión mixta entre parlamentarios y personas electas democráticamente, o una asamblea formada solamente por personas elegidas democráticamente. En mayo del 2021 se hace este referéndum. No, perdón, en octubre de 2020 se hace este referéndum, y ya a ese momento las manifestaciones, movilización social seguía tan viva como al principio, y eso permitió también, y en esto creo que a lo largo de la presentación voy a ir haciendo estas tensiones permanentes entre la calle y la institución, que a nivel institucional se reconocieron demandas de legitimidad para esta asamblea, que eran tres cosas. Lo primero es que fuera una asamblea paritaria, o sea, redactada por la misma cantidad de hombres que de mujeres. Lo segundo, que reconociera a los pueblos originarios, que hubiesen cupos especiales reservados para los pueblos originarios del país. Y la tercera es que también pudieran ser representadas personas independientes que no tenían partido. Esas tres características eran como los intransables del movimiento social, porque en el fondo esto también se enmarca no solo en un gobierno de derecha, no solo en un laboratorio neoliberal, sino también en una crisis general de la representación, una desconfianza generalizada de los partidos políticos, y una desconfianza explícita de parte del movimiento social respecto a los partidos políticos, como no queremos que estén aquí. El acuerdo también fue bastante controversial, por supuesto que yo creo que fue lo correcto, pero fue criticado por los movimientos sociales, entonces había una tensión permanente con eso. Claro, entonces en octubre se vota el referéndum, gana por una abrumadora mayoría, un 82% de la población estaba a favor de cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente, y ahí inicia el proceso constituyente, ya no solo como la parte social o en esto que se venía anidando hace mucho tiempo, sino a nivel institucional.
En mayo del 2021 se eligen los convencionales y en junio del 2021 empieza a funcionar la convención. La convención tiene un mandato para funcionar por 9 meses. 9 meses que a mí me sonaban como tenemos 9 meses, que es lo mismo que uno se demora en gestar a un ser humano. Podemos crear una nueva constitución en ese tiempo. Y empieza, y es elegida para la convención un grupo muy variado de personas. Fue como nunca antes en Chile, que veníamos de un sistema, de nuevo, impuesto a la dictadura, que es como básicamente binominal, y ahí primero la derecha, primero la pseudo izquierda, como bipartidista. Esto estaba, no tenía esas normas, entonces como estaba por mayor representación territorial, y la lista ganadora y quien obtuvo más representantes no fueron los partidos políticos tradicionales, no fue por supuesto la derecha, que obtuvo menos del 30% de representación, sino que fue la que se llamó la lista del pueblo, que representaba a personas que habían estado en sus asambleas, en sus espacios territoriales a lo largo de todo el país, y que no estaban agrupados con partidos políticos, sino que representaban más bien a causas específicas con las que habían estado involucrados durante mucho tiempo, que se habían hecho visibles ahora con el estallido. Entonces durante 9 meses sesiona, y con esto voy a hacer un breve resumen del agitado panorama electoral de Chile después de eso. La convención está sesionando, que tiene 9 meses, fue un trabajo que se transmitió. Las sesiones de la convención, a diferencia de las del Congreso, por ejemplo, fueron todas transmitidas por internet. Y hubo una gran cobertura de la prensa en torno a cada una de las sesiones, en torno a cada una de las polémicas. Entre medio de todo esto, además, llegó la pandemia, la gente no podía venir, etc. En diciembre de 2021 nosotros teníamos las elecciones parlamentarias y presidenciales, donde pasa a primera vuelta Gabriel Boric, que viene del Frente Amplio, que es esta coalición de izquierda que viene desde el movimiento estudiantil. Sin embargo, a nivel parlamentario, la derecha saca más de la mitad del Congreso. Entonces, pasamos al 2022 con un presidente de izquierda, de verdad, de cambio progresista, feminista, que reconoce la plurinacionalidad, que reconoce los derechos sociales, cuya agenda de gobierno es la misma que hubo en la propuesta constitucional, que tiene que ver con una nueva relación con la naturaleza, con reconocer los cuidados, con las políticas feministas, con reconocer los derechos sociales como base del Estado chileno, pero con un Congreso que es puramente de derecha, y los medios que ya habían hecho bastante trabajo en desprestigiar el trabajo de la convención. Eso en diciembre, y en mayo se entrega el borrador de la convención, el borrador de la nueva constitución. Un borrador que recoge justamente lo que acabo de decir, como un borrador que es inspirador y, o sea, para mí es como todo lo que yo tenía pensado, todo lo que alguna vez conversamos con movimientos sociales, como todo lo que pensamos que podía ser transformador en la vida, está escrito en esa constitución. Desde reconocer el Estado Social de Derecho, lo que decía la plurinacionalidad, proponer la paridad entre hombres y mujeres en todos los cargos e instituciones, reconocer las tareas de cuidado a nivel constitucional, que es algo que no existe en otra parte del mundo. Reconocer el maritorio, que es como el territorio marino chileno, que tampoco había pasado nunca en el mundo. Una nueva relación con la naturaleza, como a nivel constitucional. Fue como por lo que duró el momento más hermoso de cuando pensamos, ok, se acabó el Chile anterior y ahora empieza el nuevo Chile. Esto tenía que ser sometido a un referéndum, y el referéndum fue ahora el 4 de septiembre de este año, y lamentablemente perdimos por una abrumadora mayoría. Razón por la que estamos ahora en un proceso de, bueno, de tristeza, primero,
como de decepción o de confusión. Segundo, y tercero, de rearticulación y ver qué pasa, porque efectivamente hubo un mandato de parte de la ciudadanía al decir, ok, queremos cambiar la Constitución, pero este borrador no fue aceptado. Entonces, por supuesto que hay tensiones entre qué significa esto, hay que dejar la Constitución anterior de Pinochet, que es lo que dice la ultraderecha, o los que dicen no, o sea, este borrador no, pero necesitamos uno nuevo, cómo se elige ese borrador nuevo, y ahora, o sea, a día de hoy, es tensión de aquí para allá, de cuáles son los mínimos para construir un nuevo borrador, o qué es lo que va a pasar en adelante. Me acabo de acordar que tenía una pregunta para partir. En vez de hacer la versión expositora tradicional, quería partir preguntándole a ustedes algo. Pero se me olvidó. Así que creo que igual podemos hacerla ahora, ¿no? ¿Qué opinan? Como ahora que conocen la historia con contexto. Un par de cosas. Primero, siento que vomité mucha información, perdón. Fue como resumir 3 años de historia vital del país en no sé cuántos minutos. Me interesa mucho poder escuchar. Creo que en esto hay una experiencia concreta de un país, de una trayectoria, bueno, una experiencia concreta de un país, como si también fuera un laboratorio. Después de esto también, o sea, vamos a trabajar en grupos porque la idea es también hacer una cosa inversa, no solo hablar yo, sino escucharnos entre nosotros y reflexionar un poco como si pudiéramos cambiar la Constitución, ¿qué cambiaríamos? Y después volver, va a haber un comentario final y después una sección para preguntas. Sé que tienen que haber quedado muchas en el aire, lo digo para que sepamos que habrá espacio para ellas, pero solo un poquito más adelante. Eso, muchas gracias. Vamos a tener 15 minutos, grupos pequeños. Bueno, la pregunta está en el chat también. Vamos a juntarnos después. ¿Algunas preguntas de vosotros antes? ¿Vosotras? ¿Vale? ¿Qué disfrutáis? Vale. So over to you, Puli, if you want to ask people what they shared and what came up. Yes. Actually, I would prefer like if somebody wants to share or feels like this. I'm speaking in Italian. Si alguien tiene ganas de compartir algo que resonó, algo que por favor compartir. Please. Yeah, we had a really interesting conversation in our breakout, partly really helpfully informed by Joseph, who's from India, who said that they have an absolutely wonderful constitution there, but it's pretty much completely ignored by anyone with any power. And so we had a really interesting conversation about, you know, what makes a constitution worth having. You know, how can it be made important? And one of the comments that I particularly liked was just as we were leaving the room, Callum said the power is in the process rather than the product. So it's almost like that process of thinking about what is it that we want is for, you know, something that involves ordinary people and gets us as citizens into that conversation. Is like, that's what's really valuable. And David was suggesting maybe a kind of like a charter, you know, something that's a bit lower than a constitution, that where you expect to have to refresh it and review it over time, because you know that things will change and people will change, rather than having this kind of like monumental thing that you know, that may not stay current and that also doesn't stay in people's minds. And that was something else that we were talking about is you know, whether people in countries that do have constitutions, because in the UK and in Scotland we don't. So some of what we were saying was quite speculative.
you know, does it live in people's heads? Are they thinking, oh yes, I'm doing this because it's in the Constitution and it's really important to me because, you know, it's one of the rights that we've won. It's like, how do you keep that feeling alive so that people will object when the Constitution is not kept to? Those are some of the things that stuck out to me. Anybody else? Someone else? Thank you for sharing. I wouldn't mind sharing something that I really enjoyed our time together, and it was interesting also to see how some of the things that we brought as what would change were actually in the new beautiful Chilean constitution. And towards the end, we were speaking about how trauma and all these things is. I'm just using trauma as a big header, and I'm sorry for imprecision, but I'm wondering, how do we bring that into our constitutions as well? How do we bring the right for bringing that part of us into the discussion, the right for healing each other into the decision-making processes? And how do we, I think you were mentioned that before, Julio, maybe it was in the previous session, how do we bring those blind spots that we all have into that was in the previous session, that those colonized parts of ourselves, how do we kind of make the Constitution kind of aware of it? And the other thing that is with me, and we didn't speak about it necessarily, is about the size of constitutions that we have. In my dream world, we will live in much smaller areas somehow, I think. And then I'm not sure I'm talking about borders, but about legislation that is very local and not centralized. So it goes a bit against the idea of having a constitution, but then chaos emerges in my head. I would be up for feeding back from our group, although Justin, you took notes, so yeah, maybe some short points. Yeah, there was an interesting kind of, there were interesting perspectives on like the need for a constitution, and some of us said that maybe in the society we want to live in, we wouldn't want a constitution that sets out laws that might not be that might not evolve with time, and that might not be applicable to different localities and different communities and different languages. And then another side was shared where maybe because we're not living in our dream society yet, and there is an establishment that controls many aspects of our lives, we actually need a constitution maybe to protect us from harm and oppression. So those were two perspectives. And then some of the aspirational things we talked about, which I think were partly in the Chilean constitution draft, was around enshrining the rights of bioregions or rivers or non-human creatures, and also land rights was a big one mentioned. And we started to imagine, like, if Scotland would become independent or in the process towards independence, maybe there's deep discussions about what could be in a constitution here. Would be really interesting and valuable, maybe particularly because of the process, not the product, as Callum said. Yes, I could add to that, because I think I was in disagreement with everyone else in my group, in that everybody had a very lovely kind of view of like a fluid process and all the rest of it, whereas from my experience in Kenya, where they have a constitution that people really fought for and secured, and has a really, it's why the Ogi have got their land back, not that alone, but it's part of that. So constitutions cannot be implemented, but if you don't have a good constitution, you've got very little to hold on to in relation to power. So I'm passionately for constitutions, but who writes it is the question, and has the people who've written it included everybody else's needs in that process? So what's the process of that? And David was asking a question, David Younger, around why wasn't it passed in Chile? And I just wanted to put that on the table here, David, because I thought that was a really important question to put to Puli, but maybe we'll come back to that one. But so I'm a passionate believer in constitutions. Until we live in a society of bioregions and
locally based everything, which I want. I want something that will stop the powers that be from having the power they have. And I see constitutions as a way to hold them to that account. But it needs to be written. I think we need a election like in Malta, a referendum like in Malta, where there's a constitution on the table, not a yes, no. There's actually a really clear constitution. If you're having an independence referendum, it's got you're voting on something that's really a real clear vision and that passes all the power down. So you can end up with everything written from the bottom up. But you need first to stop the top down from having the power it has. So yeah, that's coming from that experience. Can I just add to that? As part, I didn't want to bring it up in this group because really it's for the next session. But what I have done is I have written a basis for a second chamber, and the second chamber is effectively a very different organization from the second chamber in any other country that I've been able to find. But effectively, it's controlled and maintained in an apolitical system, and it's there to monitor and effectively create a situation where the main legislature can go ahead with its processes, but it has to do it in a particularly transparent way. And the second chamber may refer some of these government decisions to a referendum within Scotland. Now, the idea that I put down, I can share it with everyone if I can figure out how to do it. Tom, can we leave that, David, until the next session? Would that be okay? Yes, of course. We'll But it is, I think it's a bit relevant to what we're talking about here. If you have a system in place which can monitor how the Constitution works, and it can do so with the ability to control the affairs of central government, as well as to adhere to the purposes of the people, I think you can achieve it. I think you can have the best of both worlds, if you like, Justin. That's what I was trying to say. Thank you. That's great. Okay. Anyone else want to feed in? Just maybe it's time for questions for Cooley or the film. First we go with the response. With Dave. The response of the responser. I had also just been saying in a chat, I was happy to not respond and for there to be a longer conversation, but if there's space for that, then that's lovely. Just to say it's a real, well, it's an honor to be asked to respond, and it's nice to be part of it's meaningful to be part of a sort of historical trajectory of solidarity between Scotland and Chile. Obviously we have that brilliant experience with Ne Pasaran and technology kind of facilitating people feeling solidarity between two countries which are really, really far apart physically. Yeah, it's been a really interesting conversation. My head's still sort of slightly stuck in the constitution thing because we haven't got one, which actually, when you take a step back from that, it's really strange not to have a constitution, and you just have a series of 1,000-year-old laws and subsequent laws that have been passed, and you can refer to this, but you might want to look at that. It seems like quite an interesting mechanism for power in itself. Not having one is an interesting mechanism for power because you can sort of just make it all up as you go along, which is what our current Prime Minister seems to be doing. So yeah, just some of the things I suppose I was interested by were when you mentioned about the sort of neighborhoods and how neighborhoods started assembling and the conversation kind of coming from there. And I was curious about almost like what was even the genus for that? What was this? How did neighborhood? Where did that conversation come from?
I'd be really curious to know to know more about that. Also, you mentioned about the kind of three points about gender parity, spaces for Indigenous people, and the space for individuals to stand as unaffiliated. And I was also curious about where they came from and how they were sort of decided upon. And I would love to know more about that. And I guess also, what's the kind of review process as well, and echoing that question of about why the Constitution wasn't passed, and what's the process now, and what do you just go back and say, yeah, try again, sort of thing. So yeah, I mean, thank you so much for having asked me to respond. I think I often find myself, and I think people do this, striving for sort of deep, meaningful reflections, but maybe just a series of questions is enough, and also a real kind of a deep moment for solidarity, and thanks for everything that you're doing as well. Muchas gracias, David. O sea, si les parece, voy a comentar un poco y luego abrimos a preguntas y comentarios, ¿no? Okay. Voy a ir por el final, como cuando me invitaron a participar de este espacio, aún no era el referéndum. Entonces hablamos con los chicos como, no sé qué va a pasar, o sea, ok, vamos a participar, pero no sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a estar. Y el otro día tuvimos una reunión de preparación, y lo comentábamos después con mi compañera Karina, que también fue parte de ese momento, que estar en espacios como estos y recibir preguntas y comentarios y reflexiones, o incluso como alguien que escuche la historia de nuestra tristeza, es algo que ya per se es algo como reparador. Otro día me invitaron también a exponer acá en Barcelona en Común, y que reconocían como el esfuerzo del pueblo chileno en hacer una transformación. Y para mí fue lo mismo, como este reconocimiento ya es como una invitación a pensar desde otro lado también las cosas, como entre todos los que somos y hemos estado en estas campañas y pensando estas cosas, y desde el 2011 con la misma idea, esto se siente como el peor triunfo, la peor derrota del mundo, como si no hubiera más esperanza, como si no hubiera otra opción. Pero incluso ahora conversando aquí pienso un poco lo que decían de el proceso más importante, y como de no solo decirlo, que es lo que uno dice cuando está como sanando las heridas, limpiando las heridas, sino como en verdad decir, el proceso es importante, esto sigue siendo aprendizaje, no sé, incluso porque ustedes no tienen constitución, quizás me permite como aliviar ese peso de que perdimos la opción de cambiar la nuestra. Eso es lo primero. Así que muchas gracias a todos por ser parte de ahí, por compartir, por escuchar. Otra de las preguntas que dijo David. A ver, no sé por compartir. ¿De dónde venían las conversaciones? Las conversaciones en la calle, en los barrios, venían incluso de la gente que no tenía como, después del estallido, los metros estaban cerrados, porque muchos de ellos se quemaron, o sea, fueron quemados. Entonces la gente tenía que caminar desde sus trabajos hasta sus casas. Entonces básicamente había una situación excepcional
en la que el vecino decía, hey, yo voy a tal lado, te llevo, y personas que no habían hablado nunca, de repente se conectaban y era como, ah, ok, te conozco, y después te veo aquí, y después un poco también de la organización previa, de las organizaciones vecinales, culturales también, las movilizaciones se organizaban en distintas ciudades, distintas comunas también, distintos distritos de una ciudad. Entonces, el estar en la calle, como con una disposición como más alineada, yo creo que generó un poco espontáneamente y también mucho intencionadamente de las organizaciones que venían trabajando en los territorios de hace tiempo, gatilló conversaciones interesantes que fueron como escalando y ordenándose. Como expliqué antes, también había un movimiento muy, muy de larga data de una asamblea constituyente. Entonces, la gente pudo ver con mucha lucidez que esta era la oportunidad para poder hablar de esto y empezar a organizar reuniones, aprovechando de que ya habían conversaciones que no habían pasado antes. Como ahora que con la pandemia hemos vuelto un poco a ese individualismo de subirse al metro, estar en el móvil y ya no ver a nadie, pero si no había metro, si había que caminar 1 hora y media para llegar de un punto a otro, la verdad es que conversar parecía ser un poco más atractivo que lo que puede ser la cotidianeidad ahora. Y que cosa que fue también destruida y quebrada con la pandemia, con las restricciones, y que al final creo que es una pérdida para todas las personas, como esa capacidad de conexión y de encuentro con otros, porque ahora hay una parte buena de esto, ¿no? Como podemos conectarnos con África y Chile y Escocia y todo a la vez, pero también en la calle estoy pensando quizás en Chile o en África y no pensando en el barrio en el que vivo. Entonces, mi corazón no siempre está donde pisan mis pies. Y eso también es un desafío como de la actualidad, que conecta un poco con una de las reflexiones que salió en el grupo, que hablamos de esa sensación de conexión con otros. Y cómo en una sensación, o sea, en un momento que genera conexión, podemos tener como apertura, esperanza, ganas de construir con otras personas, ganas de dar un paso en conjunto hacia otro lado, pero en momentos de crisis como el actual, momentos de, bueno, lo dijo Dita, como de trauma, de experiencias desoladoras en la pandemia, con la crisis económica que está azotando, la inflación, la pérdida de trabajos, etcétera. Esa conexión con los otros que son un poquito más allá que mi familia, es más difícil de sostener también, como ante la asociación de miedos, algo muy humano, retraerse, protegerse, agarrar a los suyos y proteger lo propio. Que, que por ejemplo, no sé, uno de los derechos que estaba consagrado en la Constitución era el derecho a la vivienda adecuada, digna. Y una de las mentiras que estaban, de las fake news que estaban deambulando es como, bueno, como todos tienen derecho a la vivienda, el Estado va a venir y va a quitarte tu casa para dársela a otra persona. Y la gente, como no quiero que me quiten mi casa, como muy, muy normal, pero claro, era parte de toda una estrategia de mentiras que apelaba justamente a esa sensación de inseguridad y temor, y a esa aversión que se exacerba en momentos de crisis. Sobre los independientes o las personas no afiliadas a partidos políticos. Creo que esa es una pregunta interesante y una lección como importante tener en cuenta si es que uno está construyendo desde una organización o que busca, promueve mecanismos democráticos de toma de decisiones. Es en el fondo cómo poder congeniar, balancear el que personas comunes, personas no afiliadas, personas que no tienen necesariamente una carrera política, sean las que toman decisiones, a la vez que el saber político, como el know-how de la negociación, la formación de acuerdos, la comunicación estratégica, el manejo de medios, etcétera, es un saber que está mayoritariamente concentrado en quienes se han dedicado a esto toda la vida,
o que tienen los recursos suficientes para pagarle a alguien que lo haga muy bien por ellos, y no en un ciudadano como común y corriente. Probablemente si yo fuese convencional, o sea, representante en la Asamblea Constituyente, necesitaría un montón de ayuda, y mi vecina que nunca ha participado en política aún más, porque es una cosa de práctica también, y de nuevo, usar que está como encapsulado en ciertos grupos sociales que tienen años de expertise en esto. Y ese, por ejemplo, es uno de los desafíos que estamos tratando de tomar en Democracia Viva, la organización donde participamos. Que lo que estamos, o sea, que nos dimos cuenta, bueno, hace tiempo lo sabíamos, pero ahora fue como el refuerzo de esto, de que en verdad, no sé, si hay una organización que está buscando la autorización para poder tomar un terreno, gestionar no sé, un edificio que está abandonado, etc., no tiene necesariamente la experiencia, o se pegan, se pegan muchos porrazos, se cae muchas veces antes de llegar a una estrategia que funcione. Cuando estas cosas están estudiadas, hay consultores. Si uno tuviese plata suficiente, le pagaría a una consultora que te hace una campaña, uno saca en redes sociales y todo se hace masivo y bonito. Pero no necesariamente tenemos esos aprendizajes, o esos aprendizajes no están colectivizados. Entonces, uno de esos proyectos, yo creo que es de los más bonitos que tenemos, un proyecto que se llama Laboratorio de Innovación Popular, que busca reconocer como cosas innovadoras y proyectos de cambio en sectores como de la ciudadanía, sobre todo sectores en situación de vulnerabilidad. Entonces, es decir, bueno, aquí donde no hay recursos, podemos llevar estos aprendizajes, estos saberes, para que esto también pueda expandirse, florecer, y decir, aquí también se pueden hacer cambios. Y los cambios no solo tienen que pasar por los partidos políticos, por los medios de comunicación tradicionales, o por la gente que tiene más dinero. Una forma de contrarrestar eso es también distribuir, aprender, y que más gente sepa hacerlo, o sepa ocupar Google Analytics para hacer algo, no sé, como las variaciones de lo que significa esto son muchas. Pero sí tiene que ver para nosotros, en nuestra lectura colectiva, de distribuir estos saberes. Y la otra pregunta, que era como el por qué no, hay muchas respuestas sobre esto. Hay múltiples interpretaciones. Desde la lectura que hacemos nosotros, hay varias, y algunas son más, bueno, está siempre la tentación de decir la gente no estaba preparada, la gente no estaba lista para esto, la gente no entendió. Pero como hablamos también en el grupo, decir que la gente entiende cuando uno gana y que no entiende cuando uno no gana es trampa. Y si uno apuesta por una construcción democrática de la sociedad, la democracia, la votación, la elección directa es una de las herramientas más importantes que tenemos, y al menos nosotros no estamos disponibles a ponerla en juego y a decir, bueno, ahora vamos a hacer una democracia de gente solo gente que esté muy informada y que sepa, porque la gente no estaba preparada para recibir esta super constitución divina, maravillosa, que emergió de los cielos para iluminarlos. No. Hay una parte que tiene que ver con la capacidad de comunicar, hay una parte que también tiene que ver con la capacidad de construir acuerdos más allá de nuestras propias banderas. Habíamos muchos movimientos sociales representados en la convención, y la convención representó a todos los movimientos sociales representados, pero no terminó representando a las personas que no estaban tan como abanderadas y comprometidas ni con la causa feminista, ni con la causa de la vivienda, ni con la... O sea, hay gente que se mueve por otras cosas, y esos intereses no estaban representados en la nueva constitución. Y ya, hay que generar una que vaya más allá, que en verdad sea una casa que una a todos. Entiendo que quizás no hace tanto sentido si uno no tiene una constitución, o la tradición política no está marcada por ella.
pero nosotros lo que nos pasó es que todas las transformaciones que intentamos hacer en el Congreso fueron bajadas por el Tribunal Constitucional porque eran inconstitucionales. Entonces estábamos como en una trampa donde no había cambio posible porque siempre que había algo transformador, desde el servicio al consumidor que tuviese como más capacidad de fiscalizar, desde derechos, desde hacer gratuita la educación, era inconstitucional. Entonces cada avance era votado por la derecha a través de esta como tercera cámara, que impedía todos los avances que podríamos tener. Otra cosa importante que no creo que tenga que ver como por qué se decidió o no, o quizás sí, pero como qué tanto cambia con una constitución, no solo si no se puede llevar a cabo, si no es efectiva. Yo en ese sentido estoy con Justin, yo soy entusiasta de la constitución, necesitamos que al menos un papel nos defienda ante los abusos, porque si no tenemos ni siquiera un papel, estamos básicamente desamparados y como desnudos frente a los abusos del poder. Pero también una pregunta respecto a qué tanto cambia en verdad si es que un país pequeño tiene este cambio, estar inserto en un sistema global, estar inserto en un sistema colonial. Y claro, podemos decir queremos una nueva relación con la naturaleza, pero si esto no se lleva a escala global, si no hay muchas más partes, que pueden ser estados o no, involucradas, no vamos a salvar el planeta en verdad, porque en Chile se decrete en la Constitución que hay que cuidarlo. Entonces, como también estas ideas se llevan, se interconectan en otros niveles, incluso subnacionales o globales o internacionales, y hay toda una reflexión en torno como a los surgimientos de movimientos globales o translocales de acción. Y por último, para no hablar más y abrir espacio a que podamos conversar, porque estamos atrasados, también una reflexión que me ha ayudado a tener esta conversación o haber participado en las distintas instancias que nos invitaron a conversar acá, que tiene que ver con entender también, o sea, desde la pieza más desde el puzzle visto más de lejos, como hay también o sea, si la nueva constitución, cambiar la nueva constitución era un framing que instalamos, que vimos que la gente se convenció, que logramos movilizar, es también parte de uno de los tantos repertorios que tenemos los movimientos sociales, las fuerzas transformadoras, para impulsar cambios. Y en ese sentido hay también un continuo, esto es parte de algo mucho más grande que viene de hace mucho más tiempo, que se relaciona con luchas de decenas de años y que se va a seguir relacionando con luchas que van más allá, porque incluso teniendo el papel que nos asegure las cosas, incluso teniendo una nueva constitución, cómo esto se lleva a cabo, cómo se implementa, cómo no se retrocede, cómo se sigue avanzando, profundizando y concretando, es también una lucha de los movimientos sociales de mantenerse en pie, mantener como las alertas, estar ahí dándole bajadas concretas a la transformación que hemos estado impulsando. Entonces, eso. Un proceso de larga data que retomo lo que dije antes, como para mi generación, que impulsamos, levantamos esto y que nos creíamos como los que teníamos la respuesta y la llave de la transformación. También es un baño de humildad decir, quizás no estamos escuchando tanto a las cosas, a la gente, quizás solo estar entre personas que hemos vivido lo mismo no nos ayuda tanto a conectar con otras personas. Viendo el análisis electoral, si el voto en Chile el voto es voluntario, si el voto hubiese seguido siendo voluntario, probablemente habríamos ganado o habríamos perdido, pero por poco. El voto fue obligatorio y un montón de gente que nunca había votado salió a votar.
porque fue obligatorio para darle legitimidad democrática a la nueva constitución. Y esa gente probablemente era la gente con la que nunca hemos hablado, como que nunca nos hemos enterado siquiera de las cosas o de las necesidades, urgencias, sentires que tenían. Y es también en Chile decimos un paralé, como un stop a también sentir que somos aquí los que venimos con todo, que cambiamos todo, y como ese espíritu refundacional que es muy útil a la hora de movilizar voluntades. Cuando decíamos a cambiarlo todo, se acabó esto, son cosas útiles, que aglutinan a las personas, aglutinan voluntades, generan emociones, generan mística. Y la mística es importante para cambiar las cosas. Pero también, así como la mística, también es importante no perder el foco y también poder mirar más amplio de lo que es nuestra experiencia más cercana y no asumir nuestra realidad como la única verdad, sino también entrar ahí a conversar, negociar, construir acuerdos, construir futuro con muchas más personas. Eso, muchas gracias. No sé si quieren comentar sensaciones, ideas, preguntas, otras experiencias. Quemar una constitución. Escucho. That's wonderful, wonderful. Can I jump into it? Just to ask, I wanted to repeat a question that David Lees asked earlier, or I think he asked, which was about the 3 preconditions for the convention. Who negotiated those? Or that's, maybe you didn't ask that, David, that's what I heard in there. If those were preconditions, how come? And if the powers that be didn't want those to be in there, they didn't want gender parity, they didn't want indigenous peoples, and I just wonder, where did that come from? Las negociaciones previas, o sea, como este cambio constitucional se desarrolló en el marco de este acuerdo entre los partidos políticos que firmaron y dijeron, okay, vamos a cambiar la constitución con el referéndum, etc. Pero ese acuerdo no tenía ninguna condición, era vamos a cambiar la constitución. Y fueron los movimientos sociales los que impulsaron esos cambios. El movimiento feminista en particular en Chile es fuertísimo, es gigante. De hecho, este es el primer gobierno feminista de Chile, hay delegadas feministas en cada uno de los servicios y ministerios, poniendo enfoque de género en las políticas públicas. Y en las calles siempre ha sido uno de los movimientos más fuertes. Entonces, hubo como un acuerdo social de parte de los movimientos sociales, pero también, y también fue recogido en un pequeño grupo técnico que hizo una propuesta de cómo hacer la constitución, o sea, cómo hacer la asamblea. Y estaba el clamor popular de esta deslegitimidad de los partidos, entonces eso era como una intuición, no fue tanto algo organizado, sino los mismos partidos que tuvieron que decir, queremos que las personas sin partidos puedan, los partidos progresistas que dijeron, queremos que las personas sin partidos también puedan competir, el movimiento feminista con la paridad, y el tema de los pueblos originarios trata de saldar una deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos originarios, una deuda que viene desde la colonia, pero que ha sido profundizada con mucha violencia por parte del Estado de Chile contra las primeras naciones del territorio, y un conflicto que ha ido escalando, que se ha puesto cada vez más complejo, más violento, más tensionado, y que sí, había un momento, y en eso también los representantes de pueblos originarios, quienes se han movilizado toda la vida por la recuperación de sus tierras, por el reconocimiento de sus lenguas, por el reconocimiento de sus culturas, también era una demanda que existía de mucho. Y que de hecho fue interesante como, y aquí entra otras cosas, como los símbolos nacionales se ponen en juego, y como las movilizaciones sociales en las calles, la bandera oficial de Chile pero estaba un poco como superada por la bandera del pueblo mapuche, que es uno de los pueblos originarios, por la bandera de los pueblos originarios en América Latina, y cómo había cierta
como cierta crítica también a la idea de Estado-Nación, y emerge como el relato de los pueblos originarios, como algo que ordena un poco, da sentido y que entiende también el momento histórico en el que estábamos, y que por 200 años, 212 años de historia, Chile no ha sido capaz de sentarse a conversar con los pueblos originarios. El momento para hacerlo iba a ser justamente ahora que se redefinieran las condiciones el marco de la acción del Estado. Y que también está vinculado a otros procesos constituyentes en el mundo, a los tratados de la OIT, de escucha a los pueblos originarios, etc. Pero había también como un consenso que al final pasó a los partidos políticos, como presionados también por movimientos sociales, de la necesidad de ese reconocimiento y de aprovechar la oportunidad para efectivamente hacer como gestos relevantes. De hecho, la primera presidenta de la convención, porque hubo 2 directivas de la asamblea, fue Elisa Loncón, una intelectual mapuche maravillosa, una mujer divina. Les voy a escribir ahí el nombre para que puedan escuchar algunos de sus discursos, que hablan mucho de esto de la interculturalidad, reconocer al otro, de evitar con ternura la política, de no ser revanchista, sino efectivamente que si uno apuesta por la democracia, apuesta por entender al otro no como un adversario, como alguien que hay que eliminar, sino como alguien a quien uno respeta, de quien aprende, o que puede llegar a algún punto en conjunto. It's Callum. That would be, so I've hummed and hawed whether I want to ask this question or whether it would be useful. 2 questions. One, first of all, because it shows my ignorance. So the question is about the state of the trade union movement in Chile, and given that they have assemblies in the UK in terms of their annual conferences, etc., and their policy development processes. So my question was about what was and is the current state of the trade unions, and how involved were they in the creation of, how involved they are around the creation of a constitution? O sea, el sindicalismo en Chile ha estado justamente por esta política y doctrina del shock y asunto neoliberal bastante mermado. Los sindicatos no son... O sea, existen sindicatos, sindicato minero, sindicato pesquero, la Unión General de Trabajadores, y si bien, no, en verdad sí, son sindicatos que existen y que estuvieron como adhiriendo a las movilizaciones primero, a las transformaciones después. El rol es un poco como de aportar a la movilización social, pero también de reivindicar los derechos laborales de la nueva Constitución, que también reconocía derechos laborales extensos que no habían sido reconocidos previamente a este momento. I think because of the reference to Nepaz Iran, it made me immediately think about trade unions and their involvement in solidarity across the country and across countries. So that was why my question was coming through in terms of universal rights, given that a lot of the rights that we have within the UK and within Scotland have come through union activity and actions. Están debilitados sobre todo hubo acciones sindicales, eso hubo. Pero dentro de un marco donde los sindicatos están debilitados, no son tan representativos, la Unión General de Trabajadores, ¿verdad? Han tenido bastantes problemas internos como representatividad, y donde no hay mecanismos legales para que los sindicatos tengan fuerza, como la negociación colectiva, como un paro que efectivamente convoca a los trabajadores. Trabajadores, además, los sindicatos fuertes están principalmente asociados a las labores extractivas de Chile, la pesca, la minería.
y la economía chilena también se basa principalmente en el tercer sector. Entonces, claro, como existen sindicatos, pero no están necesariamente, creo que es una cosa que también pasa a nivel mundial, como necesariamente en línea con la estructura productiva nacional, por lo que en términos concretos, a la hora de, por ejemplo, paralizar el país, tienen mucha más fuerza las asociaciones de camioneros, que normalmente se vinculan con la derecha, que están además en un conflicto muy grande con los pueblos originarios de la Araucanía, que como los sindicatos más relacionados a las fuerzas progresistas, al reconocimiento de derechos, etc. Los camioneros son los dueños de los camiones y en general buscan rebajas al diésel, etcétera, como no son más reaccionarios que progresistas o favorables al cambio, a las transformaciones como hacia la justicia. I have a question, which is about what was the process within the making of the Constitution? Because in a way, it sounds as though the people who were involved in making the Constitution were almost like a little assembly. They were needing to decide together what would go in the Constitution and how it would be written. And from things that you said before, it sounds as though perhaps people were, there was maybe more emphasis on getting the thing written than on building relationships and really listening to one another and trying to understand where different viewpoints were coming from, so that the end result was quite, in some ways, maybe more superficial than it could have been. So I wondered how what you know about how that whole process was facilitated, and whether you have thoughts on how it could have been done better. Sí, o sea, es que efectivamente la convención, la asamblea constituyente, creo que al final se dieron no sé por qué, una parte de mí o de la gente pensábamos que iba a tener como una lógica de funcionamiento distinta a una asamblea de barrio cualquiera, donde la gente lleva sus ideas y se mantiene en su propia idea y defiende su como pedacito de tierra, y no necesariamente va a escuchar, sino más bien a decir lo suyo y ya. Eso en general. La asamblea estaba constituida por 155 personas, y esto también, no sé, son cosas que reflexionar a la hora de que uno piensa en levantar asambleas, por ejemplo, los quórum de funcionamiento interno. El quórum de funcionamiento era, o sea, para aprobar las cosas debería tener 2/3 de la asamblea. Entonces, con 1/3 de la asamblea uno podía bloquear, que era el miedo que se tenía cuando se diseñó esto. Fue muy criticado esa proporción de 2/3, porque se decía que la derecha iba a bloquear todos los cambios. La elección de convencionales, como fue tan exclusivamente representativa del estallido, arrojó una mayoría. La derecha no tenía ni siquiera 1/3, que es lo que normalmente representa, como se supone que son 3/3, como el centro 1/3, la izquierda 1/3, la derecha 2/3. La derecha ni siquiera tenía ese tercio, entonces las personas que estaban ahí, que obviamente hay una estrategia mayor que es solo el malestar de esas personas, pero también hubo dentro de la convención malos tratos, como en Chile yo diría basurear, como tratarlos como si no existieran, como si no hubiese ninguna opción de que pudieran decir algo en lo que al final quedó escrito. Entonces, claro, se tenían formalmente los votos en la convención, pero eso no necesariamente daba cuenta del acuerdo social. Entonces, ninguna de las propuestas que de la derecha quedaron escritas, pasado nada con ellos porque no tenían los votos suficientes. Y existió también uno podría decir también que hubo como un disfrute de la mayoría que teníamos,
como sin considerar como quizás the big picture, como de lo que iba a pasar, como que la convención no necesariamente pensábamos que era representativa de la sociedad, porque incluía gente común, pero aún así una parte de la sociedad no estaba representada. Eso por un lado, como el funcionamiento de los quórums, como cómo se toman las decisiones, algo súper importante tener en mente, y que quizás sea necesario tener un enfoque más conservador que el que tuvimos, como fue como ganamos, nos fue súper bien, tenemos el sentido común de la gente, luego no. Y luego, otra parte que es importante, y eso yo creo que hubo muchas falencias, fue en la participación popular efectiva dentro de la convención. Como era tan poco tiempo, eran solo 9 meses, fueron 3 meses de instalación, definir las reglas, inventar todo de cero, cómo vamos a votar, cómo vamos a sentarnos, qué vamos a hacer, si algunos pueden venir, otros no, qué sé yo, definir las comisiones, votar, elegir presidente. Una estructura que estuvo muy apurada y que lamentablemente, justamente porque el acuerdo original decía 9 meses con posibilidad de extenderlo, creo que 6 meses más, pero como el contexto político se fue agudizando, polarizando, no había en verdad una posibilidad de extenderlo y decir, bueno, necesitamos mucho más de 9 meses para crear una nueva constitución, eso diría. No es tiempo suficiente. A la vez, es muy difícil sostener un proceso como este por mucho tiempo, porque había una campaña de descrédito muy grande desde el principio. Y unos discursos como, esto están gastando la plata de todos los chilenos, haciendo nada, y las sesiones, o sea, la comisión funcionaba realmente de 8 de la mañana a 3 de la mañana todos los días. O sea, el trabajo de los convencionales fue una cosa titánica, maratónica, muy, 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 muy heavy. Pero 9 meses seguían sin ser suficientes. Difícil construir consensos también en poco tiempo. Thank you. Anybody else got a question or an observation or something bubbling up? It's fine if not. I think it's been a long session and there's been a huge amount to absorb. Thank you so much, Puli, for speaking so clearly and so thoughtfully, even in spite of being ill. I wouldn't have known it if I hadn't seen you before. It kind of just adds that, it echoes the kind of what you're describing there about the 7 a.m. to 10 p.m. work. Yeah, that kind of the amount of work that has to go into all of this, the huge amount, and whether or not it's resourced when the billionaires have so much money to be able to hire their consultancies and get their arguments into the social media and so on, and then the amount of work you have to do from the ground up. And just appreciate all the work you put in. I just and appreciate you coming here now and putting more work in, especially when there's all that sadness and that grief about having loss. And really, really kind of you to come here at this moment and share with us. It's incredibly helpful for us in our struggles here. Could I just bring something we had planned, a gift moment for people to write in the chat, something, and I'm just going to copy it. What experience, advice, or encouragement can you share with the Chilean group? ¿Qué experiencia, consejo o aliento puedes compartir con el grupo chileno? And we de verdad invitamos lo que esté presente en ti ahora. Puede ser que tengas unos consejos excelentes, puede ser que lo que tengas sea compasión, ternura, rabia, desapego, apego, corazón. What can you gift to these amazing people? And would it be good to also to sort of, as we're drawing to a close, to play, there was a video that we wanted to play, and then we could say goodbye. Everybody could say goodbye and people can be thinking about what they might like to put in the chat.
through all of that. Does that make sense? Because we say we were not going to put the video. Oh, Maybe do we can, say? we can put the song again because it's an energizing song and it talks a lot about, you know, keeping in mind that the struggle is a really long journey. So we need to add labels of complexity into this connection with different places and connection between us. So there is so many layers on this. And I think it's interesting to have this conversation because this helps us to keep that in mind. Like, so Puli, the song or the video? I think the song, because the video is just something that explains kind of the same that I already explained. So. But it might be nice to see the pictures because we can see at least a few that's true. More people. Yeah? Okay, so we will go with that. This is a session made from people for people, and you can see it in the way that we are negotiating and creating it together. So there we go. Que nos une. Hace 10 años nacimos exigiendo educación gratuita y de calidad, convencidos y convencidas de que era parte de algo más grande, la justicia social. Hace 8 años dijimos que Chile necesitaba una asamblea constituyente. Hace 6 años exigimos plena dignidad para las y los adultos mayores. Hace 4 años propusimos que Chile tuviera el primer gobierno feminista de la historia. Y el año pasado nos la jugamos para que Chile terminara con la constitución de Pinochet y Guzmán y dijera fuerte, apruebo y mixta no. Hicimos muchas cosas bien de las que estamos profundamente orgullosas y orgullosos. Aunque también a veces nos equivocamos y rectificamos. En el camino nos salieron canas y perdimos pelo. Pero no hemos perdido ni un centímetro de convicción. Nacimos para que Chile sí cambie. Estuvo bien ver un poco más de imágenes de calle, de estas movilizaciones que vienen de tanto tiempo. Creo que eso también ayuda a poner, como situarse dentro de un momento histórico que recibe de antes y construye también para el futuro. Okay. Is that us? If yes, I have some announcements to do. Okay. Muchas gracias a todos por escuchar, compartir, por estar construyendo cada uno en sus lugares también, un poco de un mundo distinto y más justo. Un abrazo grande a todos. Gracias a ti, Puli. Qué placer, qué honor compartir este espacio contigo. Igualmente. Antes de ir a la logística, invitando a todos y todas, a todas y todos a tomar un momento de respiración y conexión. Y si hay que agitar el cuerpo, lo que sea, invitando la libertad de poder hacer eso. Qué bueno que estamos aquí todos juntos. Y creo que seguimos con la interpretación, así lo más sencillo si lo digo en español. Si estamos planeando más eventos como este y estamos muy agradecidas. Si pueden compartir algo, si alguien quiere compartir algo, ya sea en escrito o si se quieren quedar por un minuto después de que terminemos con esta sesión y grabar cómo te has sentido en esta sesión o en otra sesión en la que hayas participado, para poder invitar a más gente a que puedan experimentar esto, puedan tener la experiencia. Si te queréis quedar, entonces quédate con nosotros y será un minuto o dos después de que terminemos. Y también Teresa ha puesto en el chat un documento donde puedes escribir cualquier reflexión que tengas, o tenemos también un formulario muy simple donde preguntamos otras cosas para también saber cómo mejoramos, qué hacemos y
sí, cómo seguimos adelante. Y también invitándolos a la otra sesión que tenemos mañana, la que viene ahorita, que es de Escocia en media hora, y mañana tenemos otra para traer la otra ribera de este río que estamos navegando juntos. Y si no os habéis inscrito, ahí les invitamos también. Creo que ya el formulario lo ha puesto Teresa en el chat. Y bueno, después de eso, otra vez, muchísimas gracias. Qué placer, qué honor, qué belleza pasar de África del Este a Chile, un sitio que está muy cerca de mi corazón también, y seguir con esto, seguir el trabajo. Gracias a todas y todos. Y si nos queremos... You know, you can open your mic and say bye-bye if you like, in whatever language. Bye. 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 Thank you. Thank you so much for creating this. Bye. Bismillah.